Luego de la aparición de las computadoras con transistores, casi simultáneamente, porque vimos que aparecían en el año 58, 59 las primeras computadoras, 57, 58, 59, ¿no? Las primeras computadoras a transistores comerciales, inmediatamente ya empezó a realizarse los desarrollos que llevaron a la próxima generación. Eh, bueno, acá se va a entender porque hablamos de los semiconductores tipo N, tipo P. eh, no nos importa tanto el por qué los transistores tienen adentro eso, pero sí que se entienda al menos cómo es que se logró meter más de un transistor en un mismo chip. Esto que está acá, que ven acá, es un chip, y acá ustedes ven las conexiones, las patitas que se insertan en los agujeritos del circuito impreso, y que internamente llevan unos alambrecitos de oro, en general son, para que sea muy noble, acá estén los alambrecitos, que conectan internamente con el chip. Entonces, externamente esto se le pone como una capa de cerámica, epoxi protectora, que es esto negro que está acá, y esto se guarda. Bueno, anteriormente los transistores, bueno, yo no puse un dibujo de un transistor, pero un transistor tiene tres patitas, y digamos en una partecita de esto había un transistor. Imagínense que en este chip tenga, bueno, al principio tuvieron 3, 4, 10, 1000 transistores, fue evolucionando, hoy en día son millones. Pero imagínense ya que si yo acá meto 4 transistores, reduzco 4 veces el tamaño de la computadora, porque todos los transistores, cada 4, voy a hacer en el mismo espacio que antes tenía un solo transistor. Entonces, yo tengo que lograr que en esta pastilla de silicio meter más de un transistor. Entonces acá ustedes tienen dos transistores, uno al lado del otro, ¿no? Entonces fíjense, el transistor dijimos que era un sándwich de semiconductores N, P y N. Fíjense, acá tengo el N, tengo P y tengo N. Las conexiones de base, emisor y colector las tengo acá, o sea, la N esta viene a través de toda esta región hacia la salida del colector, representado por la patita esta en el símbolo del transistor. La P, la base, está en el medio, NPN, pero el P este que está acá, que está en el medio, sale por acá a la base. Y el emisor, el N que está acá. Bueno, entonces, fíjese que yo tengo capas de semiconductor. O sea, los transistores, aún los transistores individuales, se hacían por capas. El sándwich ese estaba verticalmente, hacia, digamos, profundo hacia adentro de la pastilla de silicio, yo tenía el sándwichito ese de N, P y N. Pero antes metía un solo transistor ahí adentro. ¿Cómo hicieron para meter dos transistores? Bueno, el método por el cual se hacía que los semiconductores fueran NOP, yo les dije, NOP, dije bien, yo les dije que N era porque se le metían impurezas o se los contaminaba con unos átomos, eh, se usan átomos de boro, o sea, el silicio es un semiconductor, existen átomos de boro y de otros átomos, ¿no? Que logran que el semiconductor se comporte como P y N, ¿no? ¿Cómo se meten esos átomos para que transformen el silicio puro en un silicio contaminado? Es una contaminación que no es mala, es buena, se busca que tenga esa contaminación controlada. ¿Cómo se logra? Metiéndole esas impurezas. ¿Y cómo se meten esas impurezas? Bueno, la pastilla de silicio se le hace recibir esa contaminación, y hay que lograr que en determinada región entre la contaminación que uno quiere y en otras regiones no. Y para lograr eso, lo que se hace en la pastilla de silicio es se hace una máscara en qué regiones yo quiero que haya emisor, en qué regiones, en qué regiones yo quiero que haya contaminaciones tipo N, en qué región quiero que haya contaminaciones tipo P. Se hace con una máscara fotográfica, se hace con una foto, se miniaturiza porque esto es muy chiquito, y se pone un material sobre eh, la pastilla de silicio y se lo inunda con luz ultravioleta que deja pasar, de acuerdo, la máscara deja pasar en algunas regiones la luz ultravioleta y en otras regiones no. Entonces,
las regiones que uno desea que la impureza penetre, uno las puede eliminar, o sea, allí donde la luz ultravioleta incidió, uno permite eliminar el contaminante, y en las regiones donde no incidió la luz ultravioleta, no elimina el contaminante. Y entonces se van haciendo varias máscaras, una máscara para la primera parte N, otra máscara para la segunda parte, para la parte P del medio, y otra la máscara para la tercera parte N. Entonces se van aplicando distintas máscaras y se va logrando con esas distintas máscaras poner, digamos, semiconductores tipo N o P ahí a donde uno quiera. Cuando se hicieron los primeros transistores de A1, estas máscaras eran más, digamos, las regiones indicadas internamente por las máscaras eran más grandes. Entonces hubo dos señores en forma separada, Kilby y Noyce, Kilby trabajando en una empresa que sigue siendo hoy en día una empresa importante de fabricante de chips, circuitos integrados, y Robert Noyce en otra empresa, Fairchild, que la fundó él, fue uno de los fundadores, que en forma separada se les ocurrió que esta máscara no tuviera solo la posibilidad de poner un transistor, sino que se hicieran más miniaturizada esa máscara, que reitero, se hacía con método fotográfico, para que pudiera meterse más transistores. Y ahí lo complicado era cómo interconectar entre sí los transistores, porque además había que hacer la interconexión internamente de esos transistores. Bueno, ellos desarrollaron todo un método para lograr eso. Entonces lo que lograron fue construir chips donde había más de un transistor. Hoy en día estamos en el orden de los millones, ¿no? En ese momento se llamó LSI esa tecnología, Large Scale Integration, integración en alta escala. Hoy en día hablamos de VLSI, de corta LSI, Very Large Scale Integration, que son los chips que, bueno, los que se utilizan para la electrónica actual, incluyendo los procesadores. Bueno, y importante que acá mencionar el tipo de semiconductor. No es solo el silicio el semiconductor, ¿no? Inicialmente se usaban de germanio, hoy en día no se usan, pero por ejemplo los LEDs, las lamparitas LED que se utilizan otro tipo de semiconductor, se llama arsenuro de galio. Bueno, la industria de semiconductores es bastante compleja, hay distintos tipos de semiconductores, pero la mayor parte de lo que son transistores y memoria se hace con el semiconductor silicio. Primeras computadoras hechas con circuitos integrados. Las primeras computadoras hechas con circuitos integrados se hicieron con una tecnología que se llamaba circuitos integrados híbridos, ¿no? Que en realidad no era exactamente como lo que acabo de describir recién, se incluían varios transistores separados en una tarjeta donde estaban los chips directamente interconectados, pero fueron consideradas las primeras computadoras de circuitos integrados. Esto después evolucionó durante la década de 60 hasta lograr el tipo de chip de silicio como el ejemplo que tenemos acá, que se llama circuitos integrados monolíticos. Pero bueno, las primeras computadoras que consiguieron miniaturizar y meter más transistores en menor espacio, digamos, la primera que lo lanzó fue IBM, que fue con el System 360, el S360. Realmente fue un desarrollo muy importante el System 360, no solo por el tema de la integración y el tamaño. Fíjense ya que estamos en computadoras mucho más chicas. La DEC, la Digital Equipment Corporation, lanzó también un año después la PDP-8, ya era. Fíjense el tamaño comparado con las fotos que vimos en el video anterior. Ya se empezaban a achicar las computadoras y pasaron a hacer el mercado de las mini computadoras, ¿no? Que ya había empezado con los transistores, pero ya empezaron a hacer computadoras realmente más chicas. Pero la innovación de la System 360 no estaba solamente en la utilización de circuitos integrados, sino que utilizaron microprogramación. Algo hablábamos anteriormente de microprogramación. Microprogramación es algo que permite, es una técnica que permite la unidad de control, que es la que interpreta las instrucciones, programarla, o sea, utilizar un método donde el diseño de la unidad de control sea mucho más flexible, parecido a cómo es flexible programar la computadora
como un todo, y eso le permitió a IBM que la System 360 fuera la primera computadora que tenía algo que hoy en día es normal, pero en esa época todavía no existía, que era la compatibilidad hacia atrás. Es decir, que uno tuviera computadoras más antiguas como la 7090 y 7094 de IBM, incluso la 701, y uno pudiera, el System 360 pudiera emularlas, trabajar con el mismo, las mismas instrucciones que utilizaban esas computadoras, y por lo tanto quienes tenían software de esas computadoras no necesitaban rehacer el software para comprar la System 360, era reutilizable el software. Algo que, bueno, ahora nos parece normal, pero se logra gracias a desarrollos como el de la microprogramación, que hoy en día obviamente se utiliza ampliamente en los procesadores. También otra característica que tuvo la System 360 es ser un sistema multitarea, que se podía utilizar para sistemas de tiempo compartido. Después vamos a explicar eso, hay unas láminas especiales sobre ese tema, así que me lo reservo para ese momento, pero los sistemas multitareas o de tiempo compartido, la IBM System 360 fue la primera que tuvo esa posibilidad. Y el PDP-8 fue la primera gran computadora que fue un gran éxito de la DEC, de Digital Equipment Corporation. Finalmente la cuarta generación de computadoras, que es la de los microprocesadores. Hay una ley, que es la ley, hoy en día se conoce como ley de Moore, porque en 1965 uno de los directivos de Fairchild dijo, analizando estadísticas, vio que cada 18 meses aproximadamente se duplicaba la cantidad de transistores, ¿no?, que había en un chip, y eso realmente se sigue cumpliendo hoy en día, en gran medida, sobre todo con las memorias, y determinó que en el año 70 apareciera el primer microprocesador. O sea, el nivel de integración llegó a ser tan grande que pasamos a tener la CPU completa dentro de un chip. Pero, claro, era una CPU de apenas 4 bits. Y por supuesto, como corresponde, la motivación fue para matar gente. Como yo siempre les dije, militar. El primer chip que apareció fue para aviones F-14. Pero rápidamente Intel, fue una empresa que había sido fundada por el mismo que creó Fairchild, Robert Noyce, desarrolló el 8008, que fue un procesador de 8 bits, luego el 8080 y luego el 8088. El 8088 fue la base de justamente la IBM PC.